alternativa a este base pues, también ha participado en la elaboración. Aunque somos poquitos, voy a hablar con el micro porque estoy fatal de la garganta, si no me queda fónico del todo. Pues buenas tardes y felicidades a Ortiga, que cumple muchos más. Que se fundaron cuando yo estuve aquí con ustedes, o sea que recuerdo, ya somos muy viejos, y recuerdo de la fundación de Ortiga cuando estaba yo aquí viviendo en San Fernando. Bueno, pues el tema del agua, que está tan de moda, entre otras cosas porque nos compran el agua todos los amores, ¿no? Por lo cual, evidentemente, todo el mundo habla del agua, que si la bañera, que si el agua no sé dónde, que si tú cómo te las arreglas, es un tema que si no llueve, que si llueve, que si lleva 2 años sin llover, que si los pantanos, antes nadie se preocupaba ni de qué pantanos eran ni cómo estaban los pantanos, ¿no? Es como el que dice a los que están pescados en el mercado, mira, está 28% global, pues yo lo que en el mercado, ¿no, Mario? O habían dicho en el periódico que estaba en 28%, no sé si sabía lo que era, pero vamos, ya está el porcentaje de los pantanos, el tema de tertulia popular. Pues dicen que se están secando secos, cuando los urbanos tienen la gota de agua. Pues bueno, yo creo que todo lo que algo que afecta a los ciudadanos, bueno, la gente se entere, ¿no? Así como antes nadie sabía ni dónde venía el agua, ni qué se hacía con el agua ni nada, ahora lamentablemente cuando tenemos problemas, como siempre, igual cuando se pone la gente de la costa empezamos a preocuparnos del tema de control sanitario y cuando ocurre cualquier tema, entonces todo el mundo empieza a preocuparse de ese tema, pues ahora todo el mundo habla del agua. Y además casi todo el mundo, lo más simple es el problema del agua es el clima, y como no llueve, pues no tenemos. Sobre esto lo primero que había que aclarar la diferencia que hay entre lo que significa un clima variable y lo que significa el hecho de que exista o no exista agua disponible para los ciudadanos. Que aunque parezca un poco sorprendente, pues no tiene nada que ver. Y me voy a explicar. Dice, hombre, es que íbamos 2 años de sequía. Evidentemente. O sea, si uno coge lo que es el clima mediterráneo, lo raro sería que no hubiera 2 años de sequía nunca. Entonces no estaríamos en Andalucía, tenemos Galicia. Es decir, el clima mediterráneo tiene unas características. Esa característica es porque de 500 y 600 litros aquí en esta zona, en Cartagena hay 2000 y pico, que tiene 4 o 5 meses de sequía anuales muy duras y que tiene cada X años, no es una cosa regular tampoco, pero saben que cada década o cada 7 o 8 años siempre hay 2 o 3 años de más sequía y 2 o 3 años de mayores lluvias que las normales. Quiere decir que se sabe perfectamente que si está tirado 5, 6, 7, 8, 9 y 10 años, alguno va a venir que va a llover menos de la cuenta. Por tanto, algo perfectamente predecible. Decir que tenemos restricciones porque llevamos 2 años de sequía es lo mismo que decir que en verano no hay agua en San Fernando porque no llueve en verano. Y ya sabemos que no llueve en verano. Pero precisamente cuando se hace un sistema de abastecimiento, se trata de prever que la época de lluvia, que es el otoño, invierno, primavera, exista un sistema de regulación del agua para que en la época que no llueve haya agua. Yo creo que ningún ciudadano entendería que en agosto sistemáticamente todos los años cortaran el agua porque no llueve. Sabemos que no llueve, pero eso no quiere decir que nos corten el grifo. Usted tiene que haber previsto que no llueve y por tanto haber tenido un sistema de abastecimiento, para ver cómo están organizados, para garantizar el abastecimiento de agua en los meses de verano, cosa que normalmente se hace. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que esa garantía de los meses de verano no se ha extendido a los años de sequía, de forma que el sistema que tenemos es de que cuando hay agua la gastamos y cuando no hay agua no tenemos agua. Y evidentemente esto es como cualquier economía. Si un señor tiene un trabajo, cosa que no ocurre a mucha gente, que dice, bueno, pues yo tengo una media de 7 o 8 meses de trabajo al año, porque es eventual, y toda la construcción y tal. Una de dos, o te gastas todo el sueldo esos meses, estás 5 meses sin comer, o tienes que ahorrar los meses que trabajas para los meses que no vas a tener dinero. Es decir, un tema de mera economía de escala, ¿no? En el caso de una cuenca cualquiera de un clima mediterráneo, dice, bueno, ¿y de dónde tenemos el agua? ¿Cómo se puede regular esa cuenca para que el agua que cae sirva para cuando cae y el excedente para cuando no cae? Pues normalmente ha habido 2 fuentes de abastecimiento, que son las aguas subterráneas y los embalses. Tenemos unos ríos que, como además de que llueven pocos meses, llueven pocos días, porque si fuéramos a decir que está lloviendo desde octubre hasta abril y todos los días llueve un poquito, pues no, resulta que a lo mejor los días de lluvia son 35, 40, 42, 45 días al año. Existen días en los cuales los ríos se desbordan y a los 5 días el río está seco. Las tormentas mediterráneas típicas. Solución: ese agua que se crea en el mar, pues se hace un embalse, se almacena el agua y conseguimos tener agua almacenada para cuando nos llueve, que ha sido un sistema que se ha utilizado. O los manantiales, que al fin y al cabo es un sistema de regulación, el agua que se infiltra y está durante un montón de meses y años saliendo aunque no llueva, porque estos años que no ha llovido, que nada más sigue un poquito menos el caudal, pero sigue echando un caudal importante, hermano.
Y en los últimos 2 años y medio pues, estamos con restricciones. El año pasado un poquito más fuerte, a las 9 de la noche, y este año va a cortar a las 11 de la noche. Bueno, ¿por qué se ha llegado a la restricción? Hombre, en primer lugar, lo que ha habido una absoluta irresponsabilidad administrativa por parte de la administración que administra, y valga la redundancia, el río, que es la Confederación Hidrográfica. En España ha sido un país muy avanzado históricamente, desde el principio de siglo, en el sentido en que se estipuló que las cuencas son un ente indivisible que hay que administrarlas como tal, contra lo que hay países que no existe esto. Hay países como el ayuntamiento administra sus aguas, administra un gobierno regional, entonces evidentemente un río no entiende de fronteras regionales, un río es un río. Y por tanto, el contemplar que cada cuenca tiene que tener una administración única es algo muy positivo y que fue además España bastante avanzada en este tema. Bueno, ¿y quién administra la cuenca? Pues un organismo de cuenca que se llama confederaciones hidrográficas. Las confederaciones son las que hacen las obras y las que tienen que dar las autorizaciones de uso de agua. Bueno, si tú tienes X cantidad de agua, porque tenemos las presas, sabemos el agua que tenemos, y los acuíferos están estudiados, sabemos el agua que podemos disponer, pues resulta que lo que no puedes hacer es que se consuma más agua que la que tienes. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Pues lo que ha ocurrido es que se han estado poniendo en regadío muchísimas zonas, por ejemplo la zona del Triángulo Noroeste que está poniendo actualmente, o la zona de Villamartín que está en fase de ponerse, o la zona de Trebujena, sin que existiera agua suficiente. O sea, la política ha sido ponemos zonas en regadío y buscamos después el agua. Y eso no solamente ha sido aquí, eso ha sido por ejemplo en Cádiz, en el Guadalquivir, donde en los últimos años pues, se han aumentado 60.000 hectáreas de riego en los olivares de Jaén, que se han puesto en sin ningún tipo de permiso. Es decir, la gente cogía, enchufaba los pantanos y la administración no ha tenido por un lado control ninguno, e incluso los propios planes de regadío que ha puesto en marcha la administración se han hecho sin tener prevista el agua. Entonces ha empezado a casar por el tejado. Yo tengo agua suficiente y pongo el regadío los terrenos necesarios con el agua que tengo. Dicho de otra forma, no podemos crear demandas sin tener recursos de lo que se ha hecho, sino que hay que adaptar las demandas a los recursos que tenemos, que es lo que no se hace. Por otro lado, se ha tenido una política de fomento del consumo de agua en las ciudades bastante irresponsable también, en el sentido en que, por ejemplo, el plan hidrológico, que es un poco el reglamento que regula la administración de agua en una cuenca, igual que a nivel del municipio, hay un plan general que dice lo que es urbanizable, lo que no es urbanizable, pues en una cuenca tiene que haber un plan que diga el agua que hay y que se usa ese agua, una regulación de ese agua. Bueno, por los planes hidrológicos que están actualmente en trámite, que están aprobados, pues prevén que las ciudades van a duplicar su consumo de agua, diciendo o asociando que el desarrollo lleva a consumir más agua. Esto es una mentalidad absolutamente trasnochada en cualquier país. Y que era lo mismo que decir que un país se demuestra su nivel de desarrollo por el consumo energético o su nivel de desarrollo por el consumo de papel. Ahora al contrario, el nivel de desarrollo de un país se demuestra por el menor consumo de energía por cada unidad de Producto Interior Bruto. O sea, los daneses consumen la mitad de energía para producir $1 de Producto Interior Bruto que los japoneses. Y son mucho más eficientes, por tanto un país mucho más avanzado tecnológicamente. Si un país es capaz de utilizar una serie de... O sea, que los niños tengan sus cuadernos, que tengamos papel ordenador, gastando la mitad de papel porque se recicla, se supone que es un país más avanzado que otro que consume inmensas cantidades de pasta de papel, como el caso de Japón, que es un país mayor consumidor de toneladas de papel por habitante. Es un país tercermundista desde el punto de vista de racionalización de un recurso, un país expolidor totalmente. Los países europeos, como los nórdicos, son mucho más avanzados en este sentido. Bueno, pues la Confederación sigue diciendo, además se ven los textos, que el desarrollo económico llevará irremediablemente un aumento importante del consumo de agua. Pero eso no solamente es absolutamente falso, sino que es irreal e irresponsable, porque es que no hay agua para que se consuma más. En el Amazonas lo pueden decir seguramente, bueno, vamos a consumir 3 veces más agua, no consumirá, de todas maneras tenemos agua suficiente. Pero en un país mediterráneo asociar el consumo de agua al nivel de vida es al contrario. En el futuro hay que consumir menos agua que el que consumimos actualmente, y eso no quiere decir disminuir la calidad de vida, ya veremos que hay muchísimas formas de que se consuma mucho menos. Y además, el problema de la Confederación es que ha funcionado como si el agua fuera un recurso infinito. Porque estamos funcionando con el petróleo, con el carbón. O sea, creemos que es que no tiene fin. Hoy en día, cuando se habla de desarrollo sostenible, y todos los países apuestan por esto y firman el Tratado de Río de Janeiro, y todos hablan del desarrollo sostenible, lo que viene a decir es que el desarrollo económico no se puede hacer de forma que nos carguemos los recursos para que dentro de 10, 15 o 20 años no pueda haber no ya desarrollo, sino no puede haber ni siquiera actividad económica. Porque si nos comemos en 15 años los minerales de hierro, si nos comemos en 10 años el petróleo, o nos comemos en 20 años bosque, dentro de 20 años no se puede hablar de desarrollo, se puede hablar de auténticas catástrofes no ecológicas, sino también económicas, porque no hay recursos.
recursos. Por tanto, decir, vamos a seguir gastando más agua, decir, ¿usted sabe si tenemos agua o no? Ah, yo no lo sé, yo digo que vamos a seguir gastando más agua. Eso es una absoluta irresponsabilidad. Pero es que además esta política de continuamente intentar consumir más agua y aportar más agua ha fracasado rotundamente. Voy a poner dos ejemplos muy claros. En el Guadalquivir, en el año 82, existía un déficit de 400 hectómetros. Entonces la Confederación Hidrográfica dijo solución, más pantanos. Es decir, la poca agua que sigue yendo al mar, construimos más pantanos, de forma que prácticamente ya el agua no llega. El Guadalquivir ya no corre, el Guadalquivir es un caño, de forma que tiene que traer prácticamente agua salada facilita, Bueno, pues aumenta un 40% la capacidad de embalse del Guadalquivir en 8 años. O sea que cuando utilizan los socialistas, los defensores, los gobiernos, que no han hecho pantanos, es que eso ha hecho más pantanos que FAC. Y no es broma, ha hecho más pantanos que FAC con día. Bueno, ¿y cómo si después de haber hecho un 40%, pero qué barbaridad, casi de tantos pantanos como ha existido en la historia del Guadalquivir, se han hecho en 10 años, desde los 24 al 24. ¿Cuál es el resultado final? Pues el resultado final es que enseguida hay agua, que se riega todo, pero resulta que ahora mismo falta más agua que nunca. No es posible. Después de haber hecho ese esfuerzo inversor, nos falta en vez de 400, 450 hectómetros. ¿Qué ocurre? Que la demanda corrió más que la oferta. Es decir, esos pantanos que se han hecho no han ido a abastecer en los sitios que hacía falta agua, esos regadíos no les llegaba suficiente, esas ciudades que les faltaba el agua, sino ha ido a nuevos regadíos, a nuevas urbanizaciones y a nuevos campos de lodo. De forma, y además han chupado más de forma que los que antes le faltaba agua, le falta más todavía. Y de hecho, el ejemplo que he dicho, en Jaén se han puesto 60.000 hectáreas de regadío sin autorización, de forma que el agua de los pantanos se van a estar chupando riegos ilegales que esta administración de la Confederación Hidrográfica ha sido incapaz de controlar. No puede ser una administración que construye un pantano y después le chupen el agua y dice, ¿cómo puede hacer nada? Es que el agua se la lleva a la vida más fuerte, se la lleva el que puede. ¿Para qué hace un pantano para la costa de Sevilla si los agricultores han cogido el pantano y se han llevado el agua a la zona regadía? Y ya, como ejemplo, cosa que ha ocurrido. En el Guadalete, el ejemplo todavía es más increíble. En el Guadalete, en los 2 últimos años, ha aumentado la capacidad de embalse un 213%. Y no es que se haya duplicado, es que se ha triplicado. Un 213%, pues más que triplicar la capacidad de embalse. Como puede ser, hombre, no exagerado este tío, ¿no? Teníamos el embalse de Zara, que tiene, perdón, el embalse de los Bonos que tiene 140 hectómetros cúbicos de capacidad. El de Bono que tiene 200, el de Guadalquivir que tiene 70 y el chiquitito de Arco que tiene 14. Bueno, pues todo eso sumado, para que somos 600 y pico. Pues se ha construido el de Guadalquivir 2, que solo tiene 800. O sea, que solamente el embalse de Guadalquivir 2 tiene más capacidad de embalse que todos los embalses que tiene el Guadalquivir. Se ha terminado el año pasado. Y también el año pasado se ha terminado el Zara, que tiene 212, que es más grande que el más grande que teníamos, que era el de Bordo. Bueno, y ya se soluciona el problema. Se soluciona el problema. Bueno, pero ¿cómo si en la cuenca del Guadalete, que consumimos 300 y pico, 370 hectómetros cúbicos al año, que lo estamos consumiendo ahora mismo, tenemos una capacidad de embalse de 1.600 hectómetros cúbicos y nos falta agua? Porque evidentemente el hacer más embalse no significa que haya más agua. Bueno, puesto para luego con los amigos de primera de Google, pues tú cuando discutes con los ingenieros de confederación, dices, usted está en contra del desarrollo. Mire usted, yo creo que nadie podría entender cómo en un río de mierda, que es el más técnico, que es un afluente, que es un río chiquitito, pero Guadalete, eso así de claro, que es un afluente de un río chiquitito que está en segundo embalse de la producción. El primero es el de Inaja, que está en el Genil, directamente el Genil es el principal afluente del principal río, que es un río con un caudal importantísimo, lleva todo el agua de Sierra Nevada, tiene una cuenca enorme, un río de entidad. El INAH puede estar allí perfectamente. El INAH tiene 900 hectómetros cúbicos de capacidad. Bueno, pues el segundo embalse de Andalucía lo tenemos aquí igual, con 800 hectómetros cúbicos de capacidad. Si uno estudia el caudal medio del Majaceta al cabo del tiempo, sabiendo que tiene encima otro embalse que los Burones, que no se llega nunca, casi nunca, tú dices, a Guadalcacín va a llegar lo que sobra de los Burones. ¿Cuánto sobra de los Burones? Los Burones vienen a sobrar de media 100 hectómetros cúbicos al año. Los años de muchísimas lluvias, los años que no llueve nada, claro. O sea, ¿y usted para qué hacer uno de 800? Pues nadie se ha enterado todavía para que se hace un embalse de 800. Y ahora mismo tenemos la cuenca con mayor capacidad relativa de embalse de Europa. Una cuenca de esta entidad tiene ese volumen de embalse que estamos de restricciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que la gente asocia acabar con los problemas del agua con hacer obras. Y cada vez que hay un problema de agua, más pantanos y más trampas. Ya los pantanos están de capa caída porque es que no hay ni dónde hacerlos, que es el problema. El embalse para hacerlo necesita primero que haya un río, que el río lleve agua, eso no les importa, que no lleva agua,
hacen en el embalse, como el puente de los Remeros, que hicieron el puente Chile porque tuvieron que hacer un por debajo, ¿vale? Bueno, ¿para qué hacemos el embalse? Para que buscar agua. Como no tenemos que hacer un trasvase para traer agua a ese embalse, pues hay que mucho un embalse donde no hay agua. Y en gran parte, ahora comentaré que el trasvase de Guadiaro lo justifican diciendo que hay que llenar el embalse de Guadalcacín, que entonces, y hay recortes de prensa que lo dicen, que para qué han hecho el embalse de Guadalcacín, que habrá que llenarlo con el río del lado. Hubiera hecho este embalse en el río del lado. Esto parece que es de chiste, pero seguro que puedo contar una anécdota que esto lo hemos discutido con Cristina Arbona, con el presidente de Confederación, con el señor consejero, y cuando me cuenta esto se me han tocado. Bueno, pero ¿cómo se...? Sí, bueno, es que resulta que ya está contratado, es que hay un problema, es que son incapaces de defender ni siquiera sus propios argumentos. Entonces, además, la administración cuando llega a un embalse dice, tenemos un embalse de 800 hectómetros cúbicos, la gente cree que tenemos 800 hectómetros cúbicos de agua. Y en un clima irregular como el nuestro, es distinto lo que es la capacidad del embalse de lo que es la capacidad de regulación del embalse. Dicho de otra forma, el agua que podemos utilizar. Un ejemplo burdo. Si tenemos un embalse que cabe en 300, 400, lo que sean hectómetros cúbicos, y el río, un año llueve y otro no, el caso extremo. Un año llueve 100 hectómetros cúbicos, llegan al pantano, y el otro llega a 0. 100, 0, 100, 0. Sería una irregularidad regular. Dice, ¿cuánto puedo utilizar? No puedo utilizar 100, puedo utilizar 50. Utilizando 50 siempre tengo agua. Con lo cual, la capacidad de embalse del pantano es 100, pero la capacidad de utilización es 50. Bueno, pues hemos llegado al límite. Que Guadalcacín 2, que tiene 800 hectómetros cúbicos de capacidad, tiene de capacidad útil 40. Es decir, que lo que de verdad podemos utilizar es 40. Porque contando el agua que le va a llegar, los años de mucha lluvia, con lo que se hace fácil de clima, del combate del río, ¿para qué hacemos este mundo? Yo las faraónicas lo mismo que si yo voy a llegar a mi casa con 2 litros por segundo, y cualquier señor con una tubería para 2 litros por segundo, dice, no, yo quiero una tubería de 1 metro de alto. Y cuando el tío su tubería de 1 metro de alto y le lleva un chorrito. Es tonto. Es una inversión monstruosa para no tener ninguna utilidad. Además, los embalses cuestan mucho dinero, Guadalcacín ha costado 8.000 millones de pesetas. Hay un problema físico que lo he dicho, es que además de llegar a un río tiene que haber un sitio, una cerrada, con rocas compactas y un vaso impermeable. Y en los estudios que hace Confederación es que cada vez va a ser más difícil hacer pantanos porque no hay físicamente ya lugares para hacer pantanos que coincidan una cerrada o un vaso impermeable, en el vaso hay una ciudad grande. Con un pueblo chico como vamos a usar, donde se aloja 40 50 familias, pero no puedes alojar ni a Martín. Ni a Martín o no que esté en Martín. O cualquier pueblo que estuviera al lado. Y ahora entonces viene el gran invento de esos trasvases. Hace 5 o 6 años de hablar de trasvases. Ahora todo se soluciona con los trasvases. Que es repetir la misma política, ahora lo haremos, pero con otra. Las previsiones del plan hidrológico de crecimiento del consumo de agua en la República del Guadalete son alucinantes. Es decir, para el año 2002, ellos hicieron el plan hidrológico en el año 1992, hace 2 años que está aprobado, y planteaban 2 horizontes, 10 años, una primera década y una segunda década. Entonces ellos hacen un primer cálculo para el 2002 y un segundo cálculo para el 2012, o sea, un plazo medio y un largo plazo, voy a decir. Bueno, para el 2002, que ya está, a 18 años, prevén un aumento de 111 hectómetros cúbicos, un déficit de 111 hectómetros cúbicos de agua. Y para el 2012, 242 hectómetros cúbicos de agua de déficit. Entre otras cosas porque prevén duplicar los regadíos que hay. O sea, un sitio donde los propios regantes no tienen agua para regar, en vez de plantearte solucionar el agua de los que hoy en día tienen problemas de agua, te planteas duplicar los regadíos. Y por tanto, evidentemente, si se duplican los regadíos, hay que traer agua de fuera. O sea, que el déficit y las restricciones no vienen tanto en función de que hay poca agua, sino de que estamos consumiendo más agua de la que tenemos. Y que evidentemente se ha hecho una política de cultivo relativamente irresponsable. Y en este sentido se puede plantear que el modelo de gestión del agua en la cuenca de Guadalete es un modelo insostenible. Es decir, vamos siempre los consumos por delante de los abastecimientos, con lo cual evidentemente esto es la pescadilla que se muerde la cola. Y de hecho, si se hiciera el trasvase, que sabéis que de los 111 hectómetros cúbicos que prometían ya reconocen que no pueden llegar más de 66 por lo mismo, porque el Guadiaro hay años que va a desbordar, pero hay años como estos últimos años que no tiene agua, porque si no llueve aquí tampoco llueve en otro lado, porque realmente el Guadiaro nace prácticamente en la misma zona que el Guadalete, será de Grazalema el gran abastecimiento de agua del Guadiaro.
Bueno, esto lo comentamos en la reunión esta que estaba comentando, que estaban todos los popes de la administración, los más altos cargos, los consejeros, la secretaria de Estado de Medio Ambiente, una reunión tuvo en Sevilla para cuestión de un mes, cuando presentamos el proyecto alternativo. Y José Luis Blanco, antiguo delegado de gobernación, actual presidente de Lana, que tuvo una intervención genial. Dice, ¿qué tendrá que ver? Que no llueva en el Guadalete para que no llueva en el Guadiaro. Pues las predicciones dicen que en el Guadiaro los próximos años va a llover muchísimo. Digo, coño, si llueve en el Guadiaro, llueve en el Guadalete. Si llueve en el Guadalete ya no hay problema, porque con los envases que tenemos hay agua suficiente y se administra bien. Si no llueve ninguno de los dos, aunque se haga el tubo, no hay trasvase, porque si ellos dicen que van a garantizar 5 metros cúbicos por segundo de caudal ecológico, los 2 últimos años no se ha llegado a 5 metros cúbicos, porque el Guadiaro tuvo que Guadalete, frito. Dice, y reconocieron que estos 2 últimos años, si ya hubiera estado hecho el tubo, no se hubiera trasvasado ni una gota de agua. Con lo cual, el año que llueve se trasvasan 110. Los años que no llueve no se traspasa. La media le sale a ellos 66 hectómetros cúbicos de agua traspasada. Si ellos mismos están diciendo que con el modelo de desarrollo que tienen, de 10 campos de golf que van en la bahía de Cádiz, de duplicar los regadíos, de que pasemos de 220 a 350 litros por persona y día de consumo, o sea que gastemos mucha más agua en las casas. Si eso sigue así, vamos a tener 240 hectómetros cúbicos de déficit y usted va a traer 60. Pregunta que le hicimos, el trasvase no soluciona el tema, y dice, pues no, a la casa otro trasvase muy lejos. Y ya se plantea traer agua del Ebro. Os digo completamente en serio. Se plantea en el plan hidrológico traer agua del Ebro a Andalucía. Y la cosa ha llegado a tal paranoia que el fascista austriaco que ha medio ganado las elecciones, uno de sus argumentos, no sé si lo escuchaste, es que Italia y España se quieren llevar el agua de los Alpes. Lo ha dicho el tío. Dice, esto que está loco. No, porque si se hace un oleoducto, un gasoducto desde el sur de Argelia hasta España, un tubo que trae petróleo, porque hoy en día no se puede hacer un tubo que lleve agua desde los Alpes hasta Andalucía, puesto un plan a lo bestia. Hoy en día empezamos a hacer tubos por todos sitios, y el agua va a ser el gran recurso conflictivo del futuro. Porque una vez acabado el petróleo, que se acabará, realmente hoy en día, incluso muchas de las guerras que hay a nivel mundial, el problema del agua va a ser cada vez más acuciante. Portugal ha planteado objeciones políticas fortísimas al plan hidrológico, porque claro, dice, oye, el Tajo usted no se lo lleva y el Guadiana usted no se lo lleva a Murcia, que ese agua no es de usted, ese agua también es de Portugal. Es un ejemplo muy claro. ¿Cómo le va a tirar usted de pantano el Tajo para que el Tajo no llegue a Portugal? Usted está loco. Si España llega al momento a cortar el agua del Tajo, del Ebro y del Guadiana, hundimos la economía de Portugal, porque son sus fuentes de abastecimiento de agua. Si viste el otro día las negociaciones entre Jordania y Israel, el punto clave es el agua. Es decir, Israel teniendo un 10 o un 15% del territorio de Oriente Medio, tiene el 80% del agua en su poder. Y los famosos altos del Golán, que se pone que coño el Alto Golán, que es una meseta desértica, que hay 4 usos y 3 maharas dentro fundamentalistas de estas colonias, como se diga, los asentamientos judíos, es que a mí nace el Golán. Y resulta que los judíos tienen ahora mismo el control de las fuentes del Jordán, de forma que se le cortan el grifo, y el problema de Irán con Turquía, con la famosa presa del Aktapur, la presa gigantesca esa que están haciendo, es que Turquía va a cortar el Tigris. Lo va a cortar y lo va a llevar de vuelta para atrás para llevarlo a una zona de río que va a poner 340.000 hectáreas de regadío. Y el Saddam Hussein ha hecho lo que dice, tío, que cómo vayan a ese cabo. Este tipo de cosas en el futuro van a ir a peor. Porque se está planteando que el problema del agua ya trae agua de otro sitio, en vez de plantearse cómo se gestiona. Dicho esto, y dicho un poco la problemática del trasvase, ¿qué solución hay? Bueno, nosotros hemos hecho un estudio bastante serio y documentado. De hecho, está aquí mi amigo, si alguien tiene interés particular, pues se lo comentará a la gente de Ortega, que el documento este. Que hemos hecho un estudio que viene todo esto con experimentando, un análisis de dónde está el agua, en qué se gasta el agua. Por ejemplo, el agua, cada vez que se hace una campaña ciudadana diciendo, oiga, es que usted para lavarse los dientes tiene que cerrar el grifo, porque eso no hace falta ni hacerlo, es que eso es evidente. Pero eso no soluciona el problema de la alimentación. ¿Por qué? Porque en el puerto del Guadalete el 60% de agua se gasta en regadío y el 28% de abastecimiento urbano y el 17 o el 18, no me acuerdo cuál sale, en industria. Dicho de otra forma, si el 25%, vamos a poner redondeando, es consumo urbano, si yo consigo ahorrar un 10% de consumo urbano, estoy ahorrando un 2,5%. Si yo consigo ahorrar un 10% en regadío, estoy ahorrando ¿cuánto? El 60%, un 6%. Si ahorro un 12%, un 20% en riego, estoy ahorrando un 12% del total. Por tanto, aunque evidentemente no está justificado el derroche en las ciudades, hombre, vaya usted a hacer una política seria de ahorro en donde más se consume. Y curiosamente, el Guadalete
cuando con 6.000 metros cúbicos por hectárea se riega cualquier hectárea, incluso en la zona del Triángulo Saludado de los Chipiona, que son, es un dato curioso, los regadíos privados, que tú tienes un pozo, saca agua y riega, pero después te la gasta un motor. Hay un estudio de la propia Confederación que dice que gastan en la zona del Chipiona, que son de pozos, o de Conil, los proyectos famosos todo de Conil allí en su campito, gastan el consumo de agua de 4.500 metros cúbicos hectáreas. Con su goteo, el tío, el motor, cuando ve que ya hay agua, lo cierra porque le gasta gasoil, le gasta la electricidad, y por tanto la gente tiene cuidado. Es decir, si un señor con 4.500 metros cúbicos por hectárea saca cosecha de coles de girasol, de coles, de lombarda, de lechuga y de rábano, que lo que cultivan aquí, que consume más agua que el tío del girasol, todo es posible que en el Guadalcacín, que son 10.000 hectáreas de riego público, que dice que el embalse es público, que le llega por un tubo, que le llega por el canal, la gente abre el grifo y gasta lo que quiere, estén gastando 10.000. Si se está gastando el doble, esto es dato oficial, en los riegos públicos que en los riegos privados. ¿Por qué? Pues porque los de antes, aunque os pueda llamar un poco la atención y no lo conozcan, no pagan el agua por lo que consumen, pagan el agua por las hectáreas que riegan. Digo el regante de las zonas públicas, que son la gran mayoría, está hablando de toda la zona de Guadalcacín que se riega con los embalses. Quiere decir, yo tengo 10 hectáreas, pues yo pago 10.000 pesetas por hectárea, pago 100.000 pesetas, gaste el agua que gaste. Es como si alguien en su casa pagara el agua por los metros cuadrados del piso. De forma que yo que tengo 50 metros cuadrados pago la mitad que tú que pagas 100, y el de 100 a lo mejor que tiene un cuidado horroroso y gasta la mitad del de 50. Entonces, claro, ahora tenemos que son unos temas de gestión tan de sentido común. Bueno, como a estas alturas se está planteando el agua como si el agua fuera una cosa que el tío abre el grifo y gasta lo que sea. Más aún, como el regante no tiene muy claro cuándo le dan al agua el próximo día, es peor el tema, porque cuando el día que le llega el agua, abre las compuertas y inunda. Cuando tú tuvieras una garantía de que tú tienes agua de libre, tu contador, tú tienes agua lunes, miércoles y viernes, o sea, una regulación mínima, la gente no derrocharía el agua. Actualmente, ¿qué va agua para allá? Se entera que el día antes, Confederación anuncia que el lunes suelta 10 hectómetros cúbicos por el canal. Ese día todo el mundo poniendo tubos en el canal, poniendo motobomba, poniendo unos cachondeos, que es así, es un desastre increíble. Confederación tiene un guarda para toda la cuenca. El guarda está malo hace un año, no tiene sustituto. Esto es completamente cierto. Es decir, hace un año que tú vas al Guadalete, metes una máquina, haces una poza, el poquito agua que corre, que ya ni corre, pero bueno, hay humedad, metes un motor, sacas agua, no te pasa absolutamente nada. De hecho, nosotros denunciamos la cuestión de 3 meses, en julio, que la zona de Jerez del Guadalete es increíble, es que la gente ha metido las máquinas dentro del río, ha hecho muros dentro del río para la poquita agua que fluye, estancarla, meter motores. Incluso había un tío que había hecho una poza en el río, había metido 2 vigas entre el lado y lado del río, había metido hormigón, había puesto un motor y había puesto un tubo, un pozo en el centro del río, un pozo con una estación de bombeo increíble. Había sacado el tubo su finca estaba al otro lado de la carretera de la isla. Había abierto una zanja en la carretera, en la circulación. Había metido una máquina, había abierto un tubo, había vuelto a tapar el agua, entonces había la zanja y estaba regando el otro lado de la carretera. Y cuando tú vas a plantear eso a la Confederación, te dice, es que el guarda está malo. Entonces, claro, con una cuenca que funciona así, ¿qué garantía hay que los 66 hectómetros cúbicos que van a venir del trasvase van a venir sancionando a Cádiz? Y no va a chupar lo divertido que se encuentre, puesto que el descontrol que hay, dicho, en la ciudad es completamente real, es increíble. Ahora mismo, cualquiera que abra un pozo, no le pasa absolutamente nada. Si conocéis gente de Chicago, de Puerto Real, no pasa nada. Tú puedes abrir un pozo que te dé la gana, puedes meter en un arroyo, puedes hacer presas en tu finca, y de hecho en Puerto Real otro día estuvimos en una finca de un señor que ha hecho 2 presas en un arroyo, y la Confederación tiene permiso de nada, estoy cortado el río. Y no pasa absolutamente nada. La Confederación Hidrográfica, lo más que está haciendo es una multa a los 10 años de 1.500 pesetas. Entonces, evidentemente, con este descontrol es que ni traspase ni no traspase. Y ya vigilando, ¿qué propuestas tenemos nosotros? Hombre, una propuesta de buena gestión. Por ejemplo, en regadío, nosotros hemos hecho una propuesta de que se le dé a cada regante 6.500 metros cúbicos hectáreas y se acabó. Y decir, usted que tiene 10 hectáreas, usted se le van a dar 65.000 metros cúbicos hectáreas. Usted la administra como quiera, pero cuando el contador llega a 65.000 se le cierra el grifo. Cosa que es suficiente, una cosa tan lógica que lo ha aceptado la Confederación. Y de hecho, en el plan hidrológico han rebajado de 8.000 que proponían ellos, 6.500 ya, la dotación de riego por hectárea. Lo cual supone disminuir en 53 hectómetros cúbicos el consumo de agua a la cuenca, de sopetón, simplemente el tema del riego. Proponemos que en las ciudades se reduzcan las pérdidas de las redes de abastecimiento. Lo que no puede ser una ciudad como Cádiz, que salga el alcalde, que lo va a ver en televisión, en el vídeo que voy a poner, que salga diciendo que no se puede aguantar que estemos sin agua y que Cádiz pierda el 40% del agua que le llega. Confederación le da a Cádiz 20 hectómetros cúbicos al año y Cádiz le vende a los ciudadanos 12.
¿Dónde están los 8 que se han perdido? Pues se han perdido. Jerez pide el 30%, se han perdido, no lo sé. Entonces, hombre, la pérdida de CO es imposible. Ten en cuenta que una ciudad tiene una red de tuberías tan enorme que siempre algo se filtra. Es imposible, porque habría que levantar cada 5 años toda la ciudad y hacer todos los canales nuevos, eso es imposible. Pero, hombre, es razonable proponer que las ciudades tengan una pérdida máxima del 20%. De hecho, Alicante, que se pone un poco de ejemplo, tiene el 15%. Almería tiene el 18%, o sea, que son cosas razonables. Estamos poniendo un 20%. ¿Esto qué implica? Que a Cádiz se le dará el agua de dotación de sus ciudadanos más un 20%. Si pierde más, pues tendrá que cortar el grifo a las 11 de la noche, pero lo cortará Cádiz, no San Fernando ni Puerto Real. ¿Entendéis? Es un criterio completamente distinto. Usted que tiene 100.000 habitantes, ¿qué decidimos darle? Pues decidimos darle 200 litros por habitante, diría que es suficiente para ducharte, para bañarte, para lo que te dé la gana. Se multiplica por los habitantes, se le da un 20% más como margen de pérdida, y eso es lo que usted tiene este año. Oiga, que el 15 de diciembre se me acabó el agua, como el 20 del mes se acaba de tener el sueldo. Ya me dice usted. Con lo cual, además, una cuestión, se primaría a las ciudades que se administran bien, que les sobraría agua, puede incluso decir, señores, pues tenemos una sobretasa de agua, vamos a hacer urbanizaciones, vamos a hacer un hotel estupendo, vamos a hacer una piscina pública. Porque usted se administra bien. La ciudad que le llega el 15 de diciembre y no tiene agua, dice usted que empieza la restricción. Es decir, una mentalidad de saber cuánta agua tenemos y cuánta agua tenemos que gastar, sin problema. Lo que no se le puede tener a la gente tampoco decir, todo el mundo va a estar asustado, ¿no? Hablando de una dotación más que suficiente, que son 200 litros por habitante, diría que no consume ninguno de ustedes. Fijaros bien, el recibo de agua de vuestra casa, dividir entre el número de habitantes que sois, y os aseguro que no gastáis 200 litros por habitante día. Os lo aseguro. Y eso es lo que estamos diciendo, que se le dé por familia a la gente. Estamos diciendo además que las industrias, que el plan hidrológico prevé que sigan consumiendo más agua, que consuman menos agua. Eso es como hacer. Es que ustedes están en contra del desarrollo industrial. Mire usted, las almazaras consumían muchísimo agua y producían muchísimo alpechino, que era muy contaminante. Ha venido una nueva maquinaria italiana que resulta que prensan seco. No consume agua, y no produce alpechino, produce una pasta seca que después se deseca y sirve además de combustible. Las azucareras, que eran grandes consumidoras de agua, cogían el agua, lavaban las remolachas, salía un agua negra, putrefacta, llena de abono, llena de pellejo de la remolacha y tal, que la echaban al río y se la contaminaban el río. Solución, usted recicla el agua. Las remolacheras tienen una planta en la cual decantan la tierra, vuelven a utilizar el agua para regar. Y al final ese agua depurada, al final de temporada, la vega depurada, pues la echan al pantano, la echan a donde se va con ella. ¿Qué ocurre? Que consumen menos agua y no por eso tienen peor producción, al contrario, tienen un ahorro en cuanto al precio que tenían del agua. Existen industrias como la que del mundo que están utilizando agua reciclada de la depuradora de Puerto Real, con lo cual ya solamente consumen agua potable para ducharse y para vender la gente de la factoría, pero lo que es el consumo industrial, que es fuerte, ya solamente consumen agua reciclada, con lo cual hay un bajón del recibo de agua, puesto que además el agua reciclada es mucho más barata de la comentaremos. Por tanto, con una política razonable de agua, estamos hablando de que bajamos ya 60 y tantos hectómetros cúbicos el consumo de agua de la cuenca, garantizando además a la gente que tiene agua, por el regalo, como no hemos ocurrido con ellos. Dice, ¿usted qué prefiere? ¿Consumir mucha agua y no sabe que el año que viene se lo van a cortar? Decir, a usted le garantizamos 6.500, llueva o no llueva. Yo prefiero eso. Lo que estamos proponiendo es eso. No usted se gasta 10.000 este año, que hay agua el año que viene va a estar sin agua. Sino a usted le firmamos un contrato y le decimos, usted va a tener 6.500 todos los años. Si usted consuma de 6.500 se le corta el grifo. Pero usted tiene una seguridad para todo. Reutilización de recursos. Hombre, el argumento fundamental que tienen para el trasvase, no se puede permitir que en Guadiaro se vaya el agua al mar, cuando aquí estamos con restricciones. Y sin embargo, sí se puede permitir que el agua de la depuradora de Cádiz y de San Fernando la tiremos al mar. ¿No será más lógico que si vamos a tener una depuradora que a 3 kilómetros, que va a tirar 20 hectómetros cúbicos al mar, reutilicemos ese agua y la traigamos desde Ronda? No, por más loco coger nada aquí. Pues resulta que en el proyecto no se contemplaba la reutilización. Alegamos y dijeron que no estaban dispuestos a utilizar el agua. En la reunión que hemos tenido con la Secretaria de Estado de Medio Ambiente se ha comprometido a financiar la reutilización del agua. Es una de las pocas cosas que estamos ya empezando a conseguir. Si hay que cuesta mucho dinero, más cuesta el trasvase. ¿Cuál es el problema? Que el trasvase no lo pagan los ayuntamientos, se lo dan gratis, ese es el asunto. Mientras que la depuradora lo pagan ellos. Es muy fácil decir, a mí me traen el agua gratis desde Ronda. No, usted tiene que gastarse un dinero para reutilizar el agua, que al final además ya está demostrado. Supone bajar el costo de la gestión del agua. Porque si el Ayuntamiento de Puerto Real le cuesta, como nos va a costar a ustedes, 20 pesetas metros cúbicos la depuración del agua, y tú la tiras al mar, significa que no rentabiliza esa inversión. Si vuelves el agua a venderla a 20 pesetas metros cúbicos a las industrias, o a los campos de golf, como hace el de Chiclana, o a zonas de riego, o a urbanizaciones como en el puerto, que las redes se están regando con agua residual, reciclada,
Pues resulta que ahí por usted un doble contador, uno de agua potable que está cobrando 80 o 90 pesetas metros cúbicos, como está allá, por lo menos en el puerto, no sé qué cuánto está, y otro de 20 pesetas metros cúbicos que es de agua no potable, pero de uso para riego, para industria. Lo que no se puede permitir es que en la Bazán o en el astillero de Puerto Real se estén baldeando los barcos con agua potable. Oiga, para eso puede utilizar perfectamente un agua residual que aunque no sea potable, una vez que está depurada es perfectamente utilizable para eso. Bueno, el plan del Guadalete además tiene un plan de saneamiento, que fue la Federación Ecologista Promotora, que estamos consiguiendo que prácticamente haya depuradores en todos los sitios, y que lo que es la cuenca del Guadalete, contando de Macari, San Fernando, Chiclana, lo que es la zona de abastecimiento, va a suponer que de aquí a un par de años va a haber 80 hectómetros cúbicos de agua que salgan de las depuradoras y que la administración no lo cuenta como recurso. Por eso dije al principio, los recursos son los pantanos, el recurso del agua subterránea, pero ya el recurso también era uno de depuradores. Porque si yo le doy a una ciudad 40 hectómetros cúbicos, me salen 20 por el alcantarillado, depuro los 20, yo tengo otros 20 para utilizar. Bueno, pues ya no contaban ni un solo hectómetro cúbico de agua reciclada. Yo creo que es una guerra que nos va a costar meter, porque al principio también decían que eso de depurar agua es una tontería, que solo los ingleses, ¿no? Y nos vamos a cachar al principio cuando hablábamos de saneamiento del Guadalete. Ahora empezamos a plantear el tema de reutilizar el agua y dicen, eso es muy complicado, eso es muy complicado. Bueno, pues ¿para qué se puede reutilizar? En Israel, que se pone siempre de ejemplo, en Israel no se tiene una gota de agua para el mar. Israel, por ejemplo, la zona de Tel Aviv de Haifa, que son 2 millones y pico de personas, y que producen, creo que son 100 y pico de hectómetros cúbicos de agua de su depuradora, toda ella se bombea al desierto y hay puestas cerca de 100.000 hectáreas de riego con agua reciclada de las depuradoras. Toda ella. En California se está inyectando en acuífero el agua reciclada, porque el Pepe Blanco, en otra genialidad, dijo, vale, la reciclamos, regamos en verano, pero en invierno habrá que tirar el agua. Porque en invierno pues no se riega. Bueno, pues en vez de tirarla porque la inyectas en un acuífero y después verano la vuelves a bombear, vuelves a utilizar y si eso se puede hacer. No es que se puede hacer, es que se está haciendo en los países que están por encima de nosotros. Siempre decimos, hay que fijarse, hay que aprender de los demás. Es verdad que California y los israelitas inventaron el riego por gotero. Y a todo el mundo lo ve razonable. ¿Cómo hace usted con una manguera de agua? Ponga usted un gotero y resulta que ahorra más de la mitad del agua. Bueno, pues aquí estamos también diciendo, aprenden ustedes los otros que lo hacen un poquito mejor. Si esto se hace, no hay ningún problema, porque las depuradoras van a producir más agua que todas las que quieren entrar en el Guadalete. Se acabó el problema. La gente dice, qué asco el agua de una depuradora. Pero mire usted, si es que el agua de la depuradora de Urique está yendo a los vuelos, la estamos bebiendo. Si es que el agua de todas las depuradoras del Guadalquivir y sin depuradora del Guadalquivir, que creo que van al Guadalquivir, se la están bebiendo los de Sevilla. O sea, el agua de una depuradora tiene un único acuífero, no hay problema ninguno para beberse. Pero como hay cierto rechazo, nosotros no proponemos que se la beban, porque todos los políticos, cuando inauguran una depuradora, cogen el vasito, no se lo había visto y se pegan el tragantal, después se echarán en el purgante algo, ¿verdad? Y de hecho, Cristina Narbona, la secretaria de Medio Ambiente, cuando vino a Chiclana, se tomó el vasito de agua. Y nos quería decir allí que eso de reciclar es muy complicado, porque resulta que las aguas no tienen garantías sanitarias. ¿Y tú por qué te la bebiste? Ese hombre que estamos periodistas. Y no sé por qué decir. Digo, si un agua es buena para beber, un agua es buena para regar, es buena para la industria y es buena para recargar acuíferos, que además hay un problema grave y es que los acuíferos costeros que tenemos en Cádiz se están salinizando. Entonces, en vez de chupar agua dulce y que se meta el agua salada, hay que inyectar el agua salada, agua dulce para que impulse el agua salada. Son cosas muy razonables, que además si no les interesa el tema lo podéis ver en el proyecto. Y han tenido que decir que sí, que han dicho que Cádiz se va a reciclar agua, que Jerez se está reciclando y que el Puerto de Santa María ya agricultura, que fue una propuesta nuestra, en vez de tirarlo al mar, le va a meter un tubo, la va a llevar a Cocherri al canal y la zona de Triángulo, San Lucas, Rota, Chipiona, se va a regar exclusivamente con agua de Jerez, del puerto y de San Lucas, reciclando las depuradoras que no estaban previstas en principio. Por lo tanto, tenemos 6.000 hectáreas de riego que no van a necesitar agua de ninguno de los embalses que se está haciendo. Entonces, es agua de más que tenemos para los abastecimientos urbanos. El tema de mejora de gestión, ya he planteado algunos temas, que es un tema fundamental que la gente muchas veces se olvida. Os voy a poner un ejemplo ya paradigmático de la historia. San Lucas está todavía pegando gritos y acuerdos de pleno de que queremos un trasvase. Bueno, uno de los temas fundamentales es que el agua hay que gestionar el ciclo completo del agua. Quiere decir, el ayuntamiento tiene que hacerse cargo del pantano de los Burones, hacerse cargo de la potabilización del agua, de la distribución del agua, de recoger el agua, de depurar el agua y de reutilizar el agua. Eso lo tiene que hacer un organismo. ¿Por qué? Porque resulta que ahora la Confederación Hidrográfica le coge el agua de los Burones, la lleva al Montañés, el centro de potabilización, y se la da al ayuntamiento. Los ayuntamientos no pagan a la Confederación. Con lo cual ya una parte del agua me la dan gratis. Pero la pagamos por otro lado nosotros, evidentemente. El ayuntamiento, en el caso de San Lucas, se la vende a una empresa privada. La empresa privada vende agua. Y ahora la depuradora, dice el ayuntamiento, que la pague la Consejería de Aguas Públicas. No va a ser eso. El agua la tendrá que pagar el mismo organismo que la vende.
ya que está en el recibo, el precio de la depuradora. No, 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 nosotros vendemos agua, como si fuera un negocio, ganamos dinero. Y ahora usted me paga la depuradora. Claro, pues tengo un poco de loco. Con ayuntamientos que gestionan el agua, sí que es imposible. Por tanto, por poner un ejemplo, los ayuntamientos que tanto gritan que quieren un trasvase le deben 2.000 millones de pesetas a la Confederación Hidrográfica. Porque el agua que pagáis ustedes dentro no la pagan. Se la cobran a 15 pesetas metro cúbico y no la pagan. Han firmado un convenio en enero que decía: Obras Públicas le paga la deuda a condición de que los ayuntamientos se hagan cargo de toda la gestión del agua, o sea que el Montañés y los burones para ustedes. Y usted que administra, y usted que organiza el tema. Les han pagado la deuda y no se han hecho cargo de la administración del agua. Dicho de otra forma, los ayuntamientos no quieren mejorar la gestión del agua. Lo que quieren es que le traigan más agua para vender más agua y para hacer más negocio. Y al final terminarán haciendo propaganda de consumo usted más agua, como si fuera el que vende patatas que vende tomate, cuando realmente el tema del agua es consumir usted menos agua que lo que hay que decir. Con las propuestas que hacemos nosotros, propuestas muy razonables, al final existe un superávit de agua. Es que ahora mismo partimos de cero, partimos de que hemos gastado el agua, porque cuando ha habido agua hace 3 años tuvo los burones llenos, y nos las hemos liquidado en el primer año. Ahora mismo, si no llueve, no nos sabe ni el trasvase. Si llueve, con los nuevos embalses que hay recursos suficientes para que gestionándola bien, los años de sequía haya recursos y haya suficiente agua los embalses para poder abastecer el techo. Con lo cual, ¿cuál es el problema del trasvase? El problema del trasvase es, en primer lugar, que hay mucho dinero. El trasvase son 6.000 millones. Incluso Dragón Construcciones nos ha pedido una reunión. O sea, no tenemos nada que discutir con Dragón Construcciones. Son una empresa que les han contratado, luego quieren ganar dinero, pero si dicen que no hacen el trasvase, pues se quedan los 6.000 millones de la obra. Por otro lado, es un tema muy político, que es decir, esto que yo estoy explicando a un señor cualquiera de la calle es difícil explicárselo y que lo entienda, pero que alguien me diga: oye, van a hacer una tubería que va a venir un chorro de agua acá y que puedes ducharte, que puedes regar tu jardín, que puedes regar el coche, el perro, que puedes hacer lo que te dé la gana, ya no va a tener ningún problema. Joder, qué bien, tío. Oiga, pero usted sabe de dónde viene el agua. No, que se me ha dicho que van a tener un tubo de agua, y lo que está claro es que en la inauguración del trasvase va a haber guantazos. O sea, el día que alguien, un político, abra la tubería y salga un chorro de agua y entre luego un chorro de agua, porque puede imaginar lo espectacular que es el tema. Entonces, claro, los temas, parece mentira, los temas políticos en el sentido malo de la palabra, la política es la gestión de los asuntos públicos. El politiqueo de protagonismo muchas veces influye mucho en estas cosas. Yo me acordaré siempre del catedrático de Ecología de Sevilla, Gonzalo Bernal, que el año pasado. Pues en una conferencia que dio aquí presente sobre el tema del agua, alguien le preguntó: ¿y por qué tanto embalse? Dice: hombre, es que los embalses son muy fáciles de inaugurar, pero ¿quién inaugura una mejora de gestión? Es que son muy feos inaugurar una mejora de gestión. Es decir, hemos mejorado la gestión. ¿Y no está la cinta? Sí, pues faltaron, que se ve que se inaugura. Él ya, de verdad, fue la primera vez que lo escuché, empezó a plantear el tema de que es mucho más fácil almacenar el agua debajo de tierra que arriba de tierra. Arriba de tierra hay un problema de ocupación de territorio, que es propia gente, hay que dejar terreno sin cultivar, hay un problema de impacto ecológico, el agua en superficie es más susceptible a la contaminación. Y esto fue ya a los menos 15 años. Y dice: hombre, es que en California, en Israel, están inyectando el agua debajo, tú tienes almacenado el agua debajo de tierra. Es una cosa que es lógica más aplastante, ¿no? De hecho, en Almería ya lo van a hacer. No estoy hablando de Israel, por Dios. Entonces, planteado todo esto, además existe una última opción, incluso en el futuro, que es una planta, la desalación de agua de mar. Hasta ahora, ¿por qué no se hacía? Hombre, no se hacía porque era muy caro. Desalar agua de mar significa un coste energético muy fuerte, es lo que hace todo el mundo en su casa. Es decir, tú hierves el agua que sale, pues agua dulce, la sal se queda en la olla, metes un alambique y el agua que va de agua dulce. Eso es un sistema, es caro, y hasta ahora solamente se ponía donde por Canarias, que los pobres tienen el agua 230 pesos al metro cúbico. Claro, con una planta desaladora que sale a 100 y algo, pues a ellos les conviene. Aquí, hombre, 100 y algo, una cosa por el estilo, una barbaridad. Hombre, las cosas cambian y las tecnologías cambian. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que se han empezado a poner en otros países plantas desaladoras por cogeneración de energía. Dicho de otra forma, las centrales térmicas necesitan calentar agua y vapor de agua para que funcionen las turbinas. Después necesitan que enfriar ese vapor de agua. Tienen unos tinglados increíbles. Hay unas balsas enormes con pulverizadores y no sé qué tinglado tienen para enfriar el agua, para entrar también los circuitos. Bueno, a alguien se le ocurrió que si se hace en vez de con agua dulce, con agua de mar, y el calor de la térmica se utiliza para desalar agua de mar, resulta que tienes como subproducto de la térmica agua potable. En Almería ya tiene la Junta de Andalucía aprobado una planta desaladora de agua de mar con gas natural, que es el combustible menos contaminante, no una planta de petróleo, pero porque eso ya lo han visto,
tenemos petróleo y de carbón, no las mediríamos nosotros, porque se ha visto el tema del efecto invernadero, de la biodiversidad y tal. Pero hombre, el gas natural dentro de lo que cabe es desde luego el combustible más limpio con diferencia. Y con el gasoducto que nos están metiendo desde Argelia para acá, pues perfectamente factible que en el futuro, que a mí no haría falta, que en el futuro, antes de hacer una tubería de coger agua del vecino, pues sería mucho más factible la técnica que hay aquí, que de hecho ya la sevillana se interesa en el asunto, la técnica que tiene la sevillana cerrada, que era de Folol, la tiene cerrada en Cádiz, pues reconvertirla en gas natural con una planta de cogeneración. La de Almería va a producir 200 megavatios, creo que son. La central nuclear tiene 500, ¿no? 500 megavatios kilovatios que son, puede ser, 500 megavatios. Bueno, 200. O sea, una turbina de 200 megavatios es la mitad de una central nuclear, de un reactor nuclear, y además produce 20 hectómetros cúbicos de agua. Proyectos de Bodeco, ahora lo está viendo, una movilidad contenido de Sevillana, es perfectamente factible. De hecho, se ha autorizado ya la Junta, o sea, que están en fase de inicio de construcción. Y van a producir 20 hectómetros cúbicos de agua a un precio de 29 y pico, 30 pesetas metro cúbico, que es totalmente competitivo. Almería tenía un proyecto de traer agua desde el Ebro. Del Ebro lo van a conectar con el Tajo, del Tajo ya está conectado con el trasvase seguro y del seguro lo mandaban a Almería. O sea, ante esta locura, la locura de las tuberías, pues resulta que es un sistema mucho más factible. Pero no solamente eso, sino que tiene aprobada la Dirección Nacional de Obras Hidráulicas que la depuradora de Almería va a inyectar el agua en el acuífero del campo de Dalí, que no están los invernaderos, con lo cual va a haber un circuito del mar a Almería y de Almería a el acuífero. Entonces es algo muy razonable que va a suponer una disminución a la mitad del déficit de agua de Almería. Seguramente Almería necesitará un pequeño trasvase, nosotros no somos contra los trasvases por sistema, pero sí que el trasvase es la última solución. Administrate tú bien, y una vez que te administre bien, si falta agua, que traigo. Pero de los 110 hectómetros cúbicos que iban a llevar Almería ya traen 40. Simplemente mejorando razonablemente la gestión del agua que van a hacer. Bueno, pues yo creo que ya me lo veo demasiado. Yo tengo un vídeo que creo que es conveniente ponerlo, es muy cortito, son 15 minutos. Algunos quizá lo habéis visto, fue el documental que pusieron en Canal Sur sobre el tema del trasvase. ¿Lo habéis visto todos? ¿Lo habéis visto todos? ¿Lo habéis visto? Es interesante porque pone todas las opiniones. Está la opinión del agricultor de Guadalcacín que dice esto es un desastre, necesitamos agua, con lo cual dice, pero el agua no era para Cádiz San Fernando. ¿Cómo es que el agua es para los agricultores? Le están metiendo el mundo a todo el mundo. A los agricultores le han dicho que es para ellos. A los constructores que es para ellos. De hecho, el otro día José Loje, que hace una urbanización con un campo de gol en San Lucas, se la tenemos recurrida porque no hay agua, y el otro día ya el ayuntamiento dijo que le iba a dar visto bueno porque con el trasvase ya no hay problema. Igual que el trasvase es para los campos de gol, el trasvase es para los agricultores, el trasvase es buscar los días para el desarrollo turístico. Y el trasvase, o sea, nos falta agua, dice que van a traer agua del Guadiaro y ya se están repartiendo el cuento a la lechera antes de tenerla. De forma que al final, cuando llegue el agua, ya es más consumo distinto que el que trae, como lo vamos a estar al principio. De verdad que es así, lo vais a ver ahora mismo. Está el señor del Guadiaro que dice, señores, ¿pero dónde se van a llevar el agua? Y te dan un paseo por medio del río, no tiene ni una gota de agua, el Guadiaro está seco. De hecho, los de la plataforma contra el trasvase invitaron a los alcaldes de aquí a ir a ver el Guadiaro. Porque estaría harto de escuchar a los políticos que en el Guadiaro hay un accidente de agua. No se puede aguantar que el Guadiaro tenga mucha agua, porque no el Guadiaro y ¿dónde está el agua? El agua y cuando llueve, pero cuando llueve tampoco también hay agua. Por otro lado, escucháis las opiniones de una Mari. Además, la Mari es una amiga mía que porque llegamos del Canal Sur al puerto, necesitamos una Mari. Porque yo llevo una Mari. Tenemos una amiga mía, cachón de verdad. Vamos a ver, usted, cuando el Canal está al Canal Sur, se cree que es un programa de esto de un montón, de esto de cámara indiscreta. Y le dicen a la propia dice, a ver, ¿usted cree que hay que hacer trasvase? Y mamá le dice, mande. Y dice, yo qué sé, que no sé, ¿no? ¿Tú nos cortan el agua? O sea, que es sintomático, y el tío de Canal se pone muy sorprendido, porque yo hablaba con los políticos y dice que aquí hay un clamo popular a favor del trasvase. No, hay un clamo popular de cabreo de que nos cortan el agua. Entonces tú le dices, oiga, si hay otras soluciones, por las que sean. Tú le preguntas, tío, ¿tú estás a favor del trasvase? Y dice, sí. Y dice, oiga, ¿tú estás a favor de que si se recicla el agua de las depuradoras para regar, ya nos cortan el agua? ¿Qué te dice? Pues sí. ¿Está usted a favor de que ponga una planta desaladora y no cortan el agua? Pues sí. ¿Todo el mundo? Claro, todo el mundo. Entonces, fue curioso porque el que vino de Canal Sur venía convencido del trasvase. Yo no me lo explico. Os cortan el agua y no queréis que os traigan agua. Vosotros que sois tonto masoquista, me dice el tío. Un poco de broma. Y cuando habla con la gente, dice, yo pues nadie sabe lo que es el trasvase. Y aquí nadie sabe que hay otras soluciones. Cuando le di esto, de hecho ya veréis que se nota que el locutor, por lo menos, no se fue muy convencido del trasvase. Incluso los comentarios fue bastante positivo, porque cuando vio esto dice, esto está muy bien, muy razonable, y la gente cuando se habla se convence.
Entonces, reconocen ya que eso es imposible y por tanto los cálculos de la administración son totalmente erróneos en el sentido de que solamente podrían traspasar agua en épocas decrecidas y así todo el volumen a traspasar era muy inferior al que ellos mismos habían planteado desde el principio. Ecologistas como Juan Clavero han apoyado a los agricultores del Guadiaro en su rechazo al trasvase. Este apoyo se intensificó cuando las obras comenzaron el pasado mes de agosto, mientras se discutía el proyecto y sin tener los permisos necesarios. Tras momentos de fuerte tensión, las obras han quedado paralizadas temporalmente. Aquí en las cercanías de Ubrique es donde tendrá su salida el trasvase. Toda la obra transcurre por los parques naturales de Grazalema y los Alcornocales. Por ello, a los intereses económicos se suma la preocupación por preservar el medio ambiente. Los problemas que se van a derivar para el parque natural como consecuencia de la ejecución de estas obras son asumibles desde el punto de vista ambiental. Primero, porque se han tomado unas medidas preventivas y segundo, porque las medidas correctoras que van a llevarse a cabo para asegurar que una vez finalizadas las obras. Diego heredó estas tierras tras la muerte de su padre, quien las cultivó durante toda la vida. Pese a su desesperación, reconoce que el problema del agua en la bahía de Cádiz no se soluciona con el trasvase. La infraestructura de riego es para él la otra gran preocupación. La red de canalización es horrible, tiene unas pérdidas horribles de agua. Goteo al futuro, eso está claro, eso todo el día es lo que comentamos, no paramos de decir. Además, el agua hay que mirar 10 veces más de lo que se está mirando en la zona. Durante nuestro paseo por los regadíos de la bahía de Cádiz pudimos comprobar personalmente el desperdicio de agua a causa de la inadecuada red de canales de riego. En total, más de un 40% del agua disponible se pierde por la evaporación en los canales abiertos y las grietas en las conducciones. Si tenemos... Se escucha político, sobre todo aquí. Me acuerdo que Barroso me insultó llamando una entrevista por el tema del agua. Bachiller también. El Fermín del Moreno ha puesto verde. Escribió un artículo en el Diario de Cádiz firmado por varios cargos públicos del PSOE, descalificándonos totalmente, llamándonos irresponsables. Contestamos y no nos han publicado la contestación, nos han vetado. También hay que hablar del Diario de Cádiz como está jugando esto, pero bueno. Hombre, en otras circunstancias yo creo que sí podemos meter la pata, pero en esto de verdad, que nos pueden decir lo que sé, menos que no hayamos sido serios en el tema. Resulta que todos los que están gritando que necesitamos agua, se lo hemos dicho muchas veces, ¿usted qué tiempo lo ha dedicado a buscar soluciones? O sea, a nosotros nos han pagado por leernos el plan hidrológico entero, leernos el proyecto del trasvase, hacer este proyecto alternativo absolutamente razonable y viable y bien documentado. Y encima que hacemos todo eso, usted nos insulta porque dice que somos los culpables de que haya restricciones y no estamos poniendo el desarrollo, que es lo que nos estamos hablando y diciendo toda esta gente, ¿no? La reunión de Sevilla fue bastante alucinante. Nos metemos, no sé si alguien viste el vídeo en televisión que grabaron dentro y el día siguiente con mucho de internet. Bueno, pues está esa señora, que es la segunda voz después del ministro, la máxima responsable en España de Medio Ambiente, la secretaria de Estado. Estaba el consejero de Medio Ambiente, estaba el presidente de la Agencia de Medio Ambiente, estaba el director general de las hidráulicas, estaba el viceconsejero de Obras Públicas, Fermín Morales, desde aquí iba a marcar de capítulo y sacar de cargo. Bueno, estaba el presidente de Confederación. O sea, se puede decir todos los altos cargos de la administración y al otro estábamos los presos de los economistas, como se dice muchas veces. Bueno, pues llegamos allí, hacemos una breve exposición de esto y ahora íbamos con las baterías cargadas para todo tipo de pegas que nos pudieran poner como el otro. Temas de reciclaje, no sabíamos que me iban a poner, que eso hacen muchas pegas de tipo técnico, de garantía sanitaria, de que si no se puede regalar mucho agua reciclada, de que se hay que hacer con los compañeros que es especialista en esto y sabían que un papado todo tipo de ejemplos en otros países de los tratamientos del agua. Bueno, respuesta del agua lo desarmó. Porque dice, lo único que tengo que decir de esto es que es un proyecto ejemplar. Estoy totalmente de acuerdo con él. No solamente estoy totalmente de acuerdo, sino que esto es lo que había que hacer en todas las zonas. Estamos mirando, dice, pero claro, el problema es hacerlo. Y para hacer esto, implica una administración que funcione, unos ayuntamientos que se coordinen. Eso no solamente implica el Ministerio de Obras Públicas, eso implica todas las administraciones y en el obviamente implica Diputación, Ayuntamiento, Obras Públicas. Y yo, como representante de Obras Públicas, puedo solamente apoyar la parte que me corresponde, que es financiar proyectos de reutilización. Y me comprometo a financiar la reutilización de las aguas de la bahía de Cádiz. El resto no me corresponde a mí, cuando estamos todos callados. Decimos, o sea, esto es lo que se debería de hacer, pero no se hace porque usted mismo reconoce que la administración es incapaz
serio, riguroso, no sé qué, pero hay que hacer trabajo. Y el mejor es el de obras públicas, estaba presente, el consejero. Y dice, bueno, si todo esto hay que hacerlo, pero ¿por qué no hacemos también el trabajo? ¿Qué más da? Yo lo decía, ¿qué más da? Yo lo decía, por favor, ¿qué más da? Lo hacemos y siempre queda ahí. Y si alguna vez hace falta, pues lo utilizamos. O sea, se gasta usted 6.000 millones en una tubería por medio de un parque natural, he dicho, no vaya a ser que en el futuro haga falta. La tubería, te queda un poquito alucinado. Le hablamos un poco lamentable. De hecho, lo que sí conseguimos era, bueno, si están ustedes dispuestos a sacar esto para adelante, vamos por lo menos a crear un grupo de trabajo para empezar a ver cómo se pone. Y no querían que sí, que sí, no, que no, convóquenlo ustedes. Es que los ayuntamientos no van a querer. Pues si un ayuntamiento se niega a asistir a una comisión de trabajo para mejorar la gestión de UAT, que lo digan que no van y que justifiquen públicamente que no van. La cosa no la vamos a meter en bandeja al que sí no está. De hecho, se reúne el jueves, el día 3, se va a constituir y el orden del día es esto, curiosamente. O sea, una administración con 200 ingenieros, no sé cuánto, no sé qué, y al final lo que se discute es esto. Y lo que se va a empezar es a ver punto por punto lo que hemos planteado, cómo se puede poner en marcha. Y además tuvo gracia, ya con esto acabo, porque eso era el día siguiente del reportaje, fue un lunes, fue un domingo, y la guía lo había visto, que es lo que nos sorprendió, con lo cual se lo habrían grabado aquí porque venía de Madrid directamente, no había dicho que llegaba por la mañana en avión. O sea, que le habían grabado esto, se lo habían mandado a Madrid, o televisión directamente, Canal Sur, o tendrán sus teléfonos, se lo habían mandado a Madrid, a no sé quién, y lo había visto porque el comentario que se puso, gracias, hombre. Evidentemente el trasvase solo, y además lo dijo después, no soluciona el tema. Dicho de otra forma, aunque traigan el trasvase tal y como está la cosa, seguimos con restricción. Eso lo han reconocido. Dice, y de todas formas, yo lo que sí me comprometo es a empezar a financiar los proyectos esos, que yo entiendo que de todas formas le falta el trasvase, lo voy a decir, para que no veamos lo que vimos ayer en televisión del canal roto echando agua, que eso es impresentable. Es que un agricultor que está diciendo que queremos un trasvase y tiene visto el tinglado, es que si vais por allí, es tremendo como otra cosa, es tremendo. Bueno, pero ¿cómo ustedes tienen la cara de pedir construir agua? Es como que tiene en su casa una alberca, está rota por todos lados, está hecha como el grifo abierto, se le vacía y dice al vecino, que yo dame agua del correr que para llenar la mía. ¿Qué le dice al vecino? Macho, cuando arregle la grieta, lo mejor no aprieto. Macho, arregle con la cara. Y al final, por un plan de broma, terminó la cosa. Se dice, luego, lo que sale en televisión, qué vergüenza. Y yo creo que el reportaje se lo que ha parecido es bastante objetivo a todo el mundo, pero bastante de frente y dice, macho, la cosa no es tan fácil que con esta base de solucionar los problemas, es un tema más de fondo, ¿no? Lo dicho esto, si queréis algún temita más de... Pues la base, bueno, no me quiero meter con los legalistas porque yo creo que es más aburrido, la Junta se ha hecho sin estudio de impacto. La Junta Rectora fue el rodillo socialista, o sea, convocan una Junta Rectora después de un año, no después de 2 años, diciendo nosotros que no podíamos empezar las obras sin la autorización de la Junta Rectora de los parques, porque lo dice la ley, nos negaban a hacerlo, empieza la obra el día 12, le piden la licencia al ayuntamiento, el ayuntamiento dice, mire usted, yo dice la ley de la Plaza de Salud que sin autorización, porque además habíamos advertido que lo denunciamos por prevaricación. Yo, sin autorización de la Junta Rectora, dice clarísimo el decreto del Parque de Grazalema, cualquier obra en terreno no urbanizable necesitará el informe no vinculante, pero sí preceptivo de la Junta Rectora. Quiero decir, la Junta Rectora tiene que decir si estoy de acuerdo o no. Si dice que sí, está de acuerdo, el ayuntamiento tiene que poder darlo. Y si dice que no, también puede darlo. Pero es obligatorio reunirse y el recabar el informe de la Junta Rectora. El día 12 empieza más obra. Se dan cuenta que no tiene licencia. Le presentamos el día 20 una denuncia en el juzgado. Se acojonan, se acojonaron. Nos llamamos por teléfono al día siguiente. ¿Cómo la hemos denunciado? Digo, ya empezó una obra sin licencia de obra. Convocan a la Junta Rectora por telegrama el día 24 para el 26. Usted la historia. El día 26 se reúne la Junta Rectora. Con defecto de forma, sin convocatoria formal. Un desastre. Llegan allí y dicen, ¿quién hay que discutir? Votación, todos votan que sí. No discutirlo, no hay nada que discutir, votan que sí. Y el día 30, el AMA autoriza el trasvase que no empezó el día 12. Recurrimos a la Junta Rectora y ganamos el recurso. Por lo cual, antes de ayer se anula la Junta Rectora por defecto de forma. Y ahora el Ayuntamiento de Ubrique dice que entonces retira la licencia. Y el AMA dice que entonces va a volver a convocar a la Junta Rectora para volver a autorizar la obra que está empezada desde el día 12 oficialmente, porque no estén las máquinas. Sabéis que es una obra pública, tiene un acto administrativo que es que llegan las máquinas, el ingeniero levanta un acta que dice que en este momento empieza la obra. Pues ponen los plazos. O sea, que dice, desde el momento que empieza la obra, el primer mes se pagará tal, tú debes saber el tema. Entonces, oficialmente están iniciando las obras, otra cosa es que estén las máquinas hechas. Existe un acta de reglanteo que inicia la obra. Entonces, ¿cómo está? Hombre, está jodido porque lo van a meter por la cara y jodido va a ir porque lo han hecho tan mal que tenemos posibilidad de meter bastante recursos. De hecho, el cambio de tierra mete la denuncia por prevaricación contra el presidente del AMA
que autorizó en mayo, y ahora no nos quisieron dar autorización, lo hemos conseguido. De hecho, hoy mismo se la hemos dejado a un abogado que nos está asesorando. Vamos a recurrir la autorización de la Junta Rectora porque la autorizó el día 30 de abril el trasvase. Y reúne la Junta Rectora a final de agosto, cuando dice el decreto que la Agencia de Medio Ambiente tendrá que autorizar previo informe de la Junta Rectora de hecho para eso. Eso no estamos utilizando los medios legales que tenemos, pero nos parece que los medios legales son secundarios. Lo principal es que este informe. Hoy imagínate que ganamos recursos, que ganamos trasvase, encima la gente cabrea que estamos nosotros. El tema grande está informar. Si además de eso hacen mal las cosas, evidentemente habrá que pedir explicaciones. Ahora, la voluntad, eso se hace y ya veremos si sirve o no sirve. De hecho, llegó a decir una cosa que tiene Aragón, que es muy fuerte. Llegó a decir, los trasvases tienen que autorizarse por ley. No está autorizado por ley el trasvase. Entonces llega a decir, bueno, es que una cosa es la tubería y otra cosa es el trasvase. O sea, la tubería lo podemos hacer. Y si después, imagínate dentro de 3 años, otra cosa, están vendiendo el producto como si con el trasvase se acaban las restricciones. Y el trasvase es para los 28. No estamos proponiendo soluciones a corto plazo. Cada vez no podían levantar las restricciones. El pantano de Zaro tiene encerrado Calicante, 24 hectómetros cúbicos. Hemos hecho una propuesta razonable para que tuviera que estar cortando con eso. Y se han negado curiosamente los alcaldes que levanten las restricciones. Con un sistema que había más agua que ahora. Bueno, pues. ¿Qué estaba diciendo? Enrollado. Digo, ¿y si dentro de 3 años se hace una tubería? Hay otro parlamento, hay otro gobierno, las cosas cambian mucho. Y decide que no autorizan el trasvase del parlamento. El gobierno está en minoría. Dice, pues no se traspasa nada. Si hubiera tubería, dice, pues hay que tener. Así, macho. En esas circunstancias que es muy difícil discutir con una gente que solo desea así. Si efectivamente, para llevar el agua hace falta aprobación del Congreso de los Diputados, por esa ley de agua. Y se hace la tubería, dice, ¿para qué la tubería no? ¿Para qué la hacéis si no tenéis permiso? Lo lógico es primero que el Congreso diga, se autoriza un trasvase de 20 hectómetros cúbicos. Y usted hace el tubo en función de la autorización de agua. No, hacemos primero la tubería y después tramitamos la autorización de trasvase. ¿Cuánto aprovechamiento se está sacando a la depuradora de Jerez? La depuradora de Jerez está funcionando desde el punto de vista técnico estupendamente. Está dando, pero niveles de depuración por encima de lo que estaba previsto. De hecho, el agua en verano se está reciclando 100%, cosa que Confederación lo niega. Confederación dice que el agua no es reciclable. Y no decimos, ¿la de Jerez qué pasa? ¿Qué pasa con la de Jerez? La de Jerez está yendo al canal. El canal está yendo a la zona de San Lucas, el canal ese que pasa por Aguacherri. Y todo el agua que le está llegando este año al Triángulo Noroeste, San Lucas, Los Chiquillos de la depuradora de Jerez, pues no tiene nuestro permiso. Fue lo que dijo el presidente de Confederación, o sea, indignado porque no tenían permiso para utilizar el agua de la depuradora, que eso es lo que era discutir. O sea, vayan de mano a reciclar un agua, no solamente ya la cantidad de agua que está haciendo. No tiene una reunión con la gente del Triángulo de la zona de la Gaia, explicándole el tema y les pareció tan bien y tan razonable el tema del reciclaje, porque este año están contentísimos, ya han estado regando con agua putrefacta, con agua de alcantarilla. Entonces, hombre, cuando Confederación presentó alegaciones en contra de esto diciendo que ellos estaban en contra de reutilizar el agua reciclada para riego por problemas sanitarios, nosotros dijimos, ¿usted cómo ha permitido durante 5 años regar con agua no reciclada, sino con agua de mierda? Y sí, ¿cómo nos negamos si la gente chupaba el agua del canal? O sea, usted que ha permitido regar con agua residual, le va a poner la pega con agua reutilizada con garantías sanitarias, por supuesto, ¿no? Entonces les pareció muy bien, de hecho este año están contentísimos, digamos, de gente ahí el agua que haya un agua, menos limpia, agua transparente, pero agua normal, agua no con los condones flotando como llegaba y con los cojones, que no normal, digo, que han estado regando, yo no sé cómo aquí no quedó pobre, han estado regando con agua de alcantarilla durante los últimos años, la calle de San Lucas, han estado regando lechuga, porque regar abajo no pasa nada, pero regar lechuga tiene delito, Entonces les dijimos que con el agua de la depuradora de salud y con la del puerto le dimos dar tenían suficiente, además con una garantía, y es que lloviera o no lloviera, el agua de la depuradora, y más en verano, cuando en el puerto de salud aumenta la población, siempre iba a existir ese agua. O sea que para ellos es una garantía tener enchufada la depuradora al canal, ¿no? Se fueron a Antonio Fernández, al delegado de Agricultura, y han hecho el estudio de llevar el agua para atrás, o sea, hasta el canal, y cuesta 200 millones. Pero usted a nivel que estamos hablando, o sea, para reciclar 4 hectómetros cúbicos vale 200 millones. No 4, no, 6,5 hectómetros cúbicos, 200 millones. Cuando si el trasvase son 60, vale 6.000 millones, 6 hectómetros cúbicos son 600 millones. O sea, que está saliendo un tercio más barato reutilizar el agua del puerto que aquella. La de San Lucas más barata todavía. La de San Lucas ya tienen previsto, el ayuntamiento ha dicho que está de acuerdo, en vez de tirarla al mar, pero es cosa más absurda. La gente de la colonia, además es una gente
que da mucho empleo, porque son pequeñas parcelas de cultivo de huerta. Y hay 1.100 familias viviendo de eso. Están sin agua y el ayuntamiento diseña una depuradora para echar agua arriba. A donde fue donde sabía, cuando nosotros hemos dado datos a la gente de la comunidad de agricultores, se han ido al ayuntamiento, se encerraron, montaron un tinglado y el ayuntamiento ha dicho que efectivamente que estaba conectado. Son 3 hectómetros cúbicos de San Lucas más 6 del puerto, más los 8 y pico que echas en verano que va a la población, salen 18 hectómetros cúbicos que supone que tienen garantizado el agua en verano. Me vuelvo a repetir, llueva o no llueva. Un poco algo que hay la de la computadora. Entonces yo creo que es un ejemplo muy positivo de cómo hay muchas soluciones que nosotros solamente las hacemos pantanos cargados de malas. Se ha visto un poco así el tema de la prensa, que no va con caminos en ese asunto. Aquí se negaba el ayuntamiento, que se ha de igual, y ahora lo tienen difícil. De hecho, lo dije claro, me comprometo a financiar la reutilización de agua. ¿Para qué? Para uso industrial, es decir, que a las industrias de Cádiz y San Fernando tendrán que meterle agua reciclada, para el uso industrial, para la zona de riego de jardines públicos y para el acuífero de Rota Conín, que es muy importante desde el punto de vista agrícola, porque es muchísima agua en nivel. Y eso lo va a pagar. Es un tema importante. ¿Es entonces ya viable el proyecto de recuperar el agua en esta depuradora que está diciendo? No es viable, sino que puesto que el dinero que costaba, que ellos siempre han puesto de peaje vale muy caro, y es curioso, digo, coño, os va a costar 6.000 millones un trasvase, decir que vale muy caro, que si te el agua, pero si vamos a decir cuánto de caro, cuánto, no lo habían contemplado. En el momento que el problema que ponen, que es un problema económico, dice que se lo paga la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, el delito, igual que se lo ha pagado Chiclana. Chiclana la reutilización de agua para Robo Santipet y para los jardines y tal, se lo ha pagado un texto ministerio. Y ahora mismo Chiclana, todos los jardines de la Barra Rosita lo están pagando con agua reutilizada y Robo Santipet, con agua de la depuradora. Entonces, no solamente que sea viable, sino que ya esta gente lo van a tener que meter. Y de hecho, el consejero que estuvo presente dijo que iban a meter los proyectos. Porque claro, si tú lo metes en un proyecto sale mucho más barato. Ten en cuenta que si tú a la zona franca de Cali, a los tiros de Cali, tienes que meter agua reciclada, cuando haces la tubería del colector de Cali a la depuradora, tienes que meter en la misma zanja el colector de retorno. Dice, coño, es que rechacemos, el colector de poco está muy caro. Bueno, fue increíble. Llegó a decir el tío de la Confederación que el impacto ambiental de meter tubería para reciclar no era asumible. Y nos quedamos y digo, mira aquí, yo esto tiene que cara tener, porque sale el director del parque diciendo que es asumible agujerear un parque natural y no es asumible hacer una tubería desde el puerto Santa María al lado de una carretera por una comunidad hasta el puerto Chévere, hasta la Porchera. Fíjate tú la cara que tiene el personal. En el momento en que se dice que lo financia y que va a incluso dentro del proyecto que va a estar luego, y cuando salga el proyecto, información pública otra vez, tendrá que incluir eso, de que diga que hay un compromiso público, hay un acta firmado. Aumentando dinero de por medio, yo creo que está ahí para el nosotros. En principio en contra no tenemos nada, no tenéis nada. El tema es que nos gastamos un duro. Eso va a tener un factor positivo, de verdad, y es que esa agua hay que venderla. Y cuando las industrias compren el agua, la bazán a 20 pesos metros cúbicos, es que otra historia, tú sabes el agua que consume la bazán, ¿eh? La bazán y la base de Rota gastan más agua que Portugal. O sea, alucinante el consumo de las instalaciones militares de la guerra. Muy bien, usted se gasta en baldear los barcos, limpiar en las dársenas y todo, pero con agua de la depuradora. Y en vez de pagarlo a 70 pesetas, como yo no la paga el Estado, pero lo que ocurre con las cosas públicas, usted la va a pagar 20 pesetas. Y como yo vendo el agua de la depuradora, ¿qué ocurre? Que a mí el agua me sale gratis. Porque en vez de pagar yo el agua de la depuradora, la paga el que la compra. Por lo cual, si conseguimos reutilizar, hombre, la que va a la acuífera, tenemos que pagar nosotros. Pero si conseguimos, por ejemplo, que en San Fernando o que en Jerez recicle para usos el 40%, significa que el 40% son ingresos al ayuntamiento. Por lo cual, a mí no me cobre usted 20 pesetas, cóbreme 12. Y el resto que se inyecta, pues evidentemente no se le puede cobrar al acuífero. Es una garantía de agua de reserva. Pero que un tinglado, una vez pensado, dice, hombre, son cosas tan razonables. Yo digo una cosa muy clara. Dentro de 5 años, lo que estamos diciendo que hay que hacerlo, la gente verá con total naturalidad ese problema. Para que se eche en cuenta romper. Yo me acuerdo que en el 2024, cuando iniciamos el plan de saneamiento de Guadalete, cuando dijimos que había que poner depuradores en las industrias, la explicación que daban los alcaldes era: usted no tiene en cuenta el desarrollo y quería acabar con las industrias. La contaminación es un efecto del desarrollo. Y gracias a que tenemos contaminación, porque eso significa que tenemos industria. En el campo de verdad hay contaminación, y de hecho hay un escrito gracioso que cuando se instauró el polígono industrial en el campo de libertad, cuando se declaró zona de urgente reindustrialización, en el 68, uno de los párrafos dice: y las chimeneas tienen que ser tan altas para que desde Gibraltar vean el humo de las chimeneas como ejemplo del desarrollo del campo de libertad. Y eso lo pone curioso, ¿sabes? Entonces, claro, la contaminación del río era fruto del desarrollo que hicieron las industrias
supone una inversión y crea más empleo. Hoy en día, ¿quién discute que las ciudades tienen que tener empleo? Ahora ninguna, pero hace 2 años Cádiz, cuando puso el colector submarino en San Fernando, la verdad que hemos tenido aquí, decían que un colector era mierda más, que eso ya, como iba muy lejos, ya no se notaba, hemos tenido muchas peleas con la administración y con el club, la reunión que tuvimos y con el de medio ambiente que no sabe nada. Y yo, como veo con un colector, dice, sí, es que hacemos una tubería, le echamos 2 kilómetros y una pelea, que hoy en día te ríes de la pelea, ¿no? Porque claro, yo no soy capaz de decirlo. Pero hace 2 años te peleabas con ellos de que hacía falta una depuradora. Ahora ya admiten que hace falta una depuradora. Ahora dice, hay que reciclar, puta loco. La siguiente pelea. Bueno, yo de verdad que me tengo que ir. Muy agradecido. Pero me da la impresión de franquista convirtió a la ría de Huelva en un basurero de la industria química. Yo sé que echarlo en algún sitio. O se cierra la fábrica. Que han venido desaprensivos a expoliar este patrimonio. Se ha iniciado una espiral de embuste, una espiral de